Amigos y hermanos en la fe, vamos a aperturar un nuevo tema que ha sido solicitado en realidad por muchos hermanos que están un poquito confundidos en cuanto a este tema y quisiéramos, con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Señor, dar la orientación escritural correcta. Vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice así: Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Y leemos allá en Efesios capítulo 5 a partir del versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El Señor añada su rica bendición a la palabra suya y al comentario que vamos a hacer de ella. Nuestro tema: las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Así leemos en el versículo 7, las bodas del Cordero. ¿Qué es una boda? Consultado 3 distintos diccionarios del español, todos son coincidentes en decir que una boda es un casamiento, un matrimonio, un enlace, un desposorio, una unión, son nupcias. Ahora,
entendiendo ya que una boda es un casamiento, un matrimonio, debemos distinguir, y esta es la confusión que ha causado un poquito de duda en algunos, debemos distinguir entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Pero sale otro elemento aquí que tenemos que tener mucho cuidado. Es el del versículo 17 de Apocalipsis 19, la gran cena de Dios. Esta es otra cosa muy distinta, la gran cena de Dios. Eso es tema aparte. Pero no es la gran cena de Dios, no son las cenas de las bodas del Cordero. Y la cena de las bodas no son las bodas mismos. Esto tenemos que saber distinguir. Ahora, las bodas serán en el cielo. Esto es importante. Las bodas serán en el cielo. Después del arrebatamiento de la iglesia. Y la cena la cena de esta boda, de este matrimonio, la fiesta, será en la tierra, después de la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. El anuncio de esta boda, de este matrimonio, y esto es otra cosa importante destacarlo, el anuncio de esta boda se escucha después de que Babilonia la Grande, la madre de las rameras, ha sido destruida. Babilonia es una pretendiente falsa. Durante siglos esta iglesia falsa pretendiente ha proclamado a los cuatro vientos que ella es la esposa de Cristo. Sin embargo, ella ha perseguido a la verdadera esposa, a la iglesia. Y esta falsa pretendiente está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Así dice en Apocalipsis 17, versículo 6. Para mayores detalles de esta falsa pretendiente que se proclama a sí mismo ser la esposa de Cristo, la iglesia, lea el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Decía yo que el anuncio de la boda del Cordero se escucha después de que esta pretendiente falsa, la grande Babilonia, la madre de las rameras, sea destruida. Ahora, Babilonia habrá sido eliminada, destruida, la falsa iglesia, y comienza una nueva era. Ahora tendrá lugar las bodas primero y la cena de las bodas del Cordero después. Este es el acontecimiento que la iglesia espera, que su esposo con quien está ligada, unida por la fe, su esposo Cristo Jesús, con quien está ligada por la fe, venga, la rapte, la perfeccione en el tribunal de Cristo y se case con ella. Y luego sea presentada al Padre y el Padre le hará la fiesta denominada la Cena de las Bodas del Cordero. Es necesario que las bodas se celebren antes que venga Cristo a destruir a la bestia, es decir, al anticristo. Esto es necesario. Que la boda se celebre en el cielo antes que el Señor venga a destruir al anticristo. ¿Por qué? Porque su iglesia debe venir con él a fin de participar en el reinado de 1000 años, el milenio. Para esa fecha, la esposa, la iglesia, nosotros, ya debemos tener una relación con Cristo, el esposo, legalmente establecida, a fin de poder participar con Él en la administración de la tierra durante los 1000 años. Por ello que la mujer perversa, Babilonia,
falsa pretendiente debe ser juzgada y quitada de en medio al fin o al finalizar la primera mitad de una semana profética llamada la semana Septuaginta o 70 de la profecía de Daniel 9:27. Para mejor entender esto, en Daniel 9:27 se da una semana profética de 7 años. Esta semana profética se verificará una vez que la iglesia verdadera haya sido arrebatada para celebrar las bodas en el cielo. Inmediatamente se acaba la dispensación de la gracia en la tierra y el reloj de Dios empieza a funcionar en un trato con su pueblo terrenal Israel. Y Mateo capítulo 24 es un capítulo profético que marca y señala nítidamente 2 etapas, 2 tiempos en esa semana que se llama la semana 70 o la semana de la tribulación. La primera mitad se llama principio de dolores, 3 años y medio. La segunda mitad, otros 3 años y medio, se le llama la gran tribulación. Ahora, el Señor va a destruir al terminar la primera mitad, los primeros 3 años y medio, a la falsa pretendiente. Analicemos las bodas en 3 puntos. Analicemos. Primero, la preparación para la boda. Segundo, la celebración de la boda. Y podemos ya anticipar el otro tema, la invitación a la cena de las bodas. Los preparativos para la boda son triples. Usted sabe que cuando uno va a ir a un matrimonio, lo invitan a un matrimonio, uno se prepara. La gente acostumbra a llevar un regalo, pero no es eso todo. A veces estamos trabajando en el campo, con el tractor, a veces algunos tienen el oficio de mecánicos, están en el taller, otros son carpinteros, otros son oficinistas, y cada uno tiene que salir y hacerse el preparativo, ir con una ropa especial para estar en la boda. Hay una preparación, y así tiene que ser también. El creyente tiene que tener una preparación personal permanente durante la vida aquí en la tierra. Mire lo que dice Efesios el capítulo... Voy a leer Efesios capítulo 4, el versículo 24 y 25. Los versículos 24 y 25. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. El creyente tiene la vieja naturaleza, el hombre viejo pervertido, pero está yendo a la patria celestial, está el creyente yendo al encuentro con su Señor. Tiene que vestirse del nuevo hombre caracterizado por 3 cosas que hemos leído aquí en este verso 24. Justicia, santidad y verdad. Hermanos, esto es muy solemne, muy solemne. Dice en Colosenses el capítulo 3, el versículo 10, revestido del nuevo. Dice aquí, despojaos del viejo hombre, dice el verso 9. Despojaos del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno. Y leo un texto más,
en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el mensaje del Señor a la iglesia en Sardis, capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, estos textos de la palabra de Dios me hace pensar seria y solemnemente que mi preparación para ir a estar allí en la boda es una preparación permanente. Justicia, santidad, verdad. Porque vamos a estar en los atrios sagrados del cielo. Pero aquí hay otra cosa. Otra manera que debemos entender en esta preparación es el tribunal de Cristo. No voy a citar los pasajes porque es un tema aparte. Pero el tribunal de Cristo se va a llevar a cabo en alguna parte del espacio exterior de la tierra, el momento que el Señor nos saque de aquí, venga por nosotros, venga el Señor, Él es divino esposo por su esposa la iglesia, en alguna parte del espacio. El Señor va a quitar de su esposa toda mancha y arruga, para presentársela a sí mismo como una iglesia, como una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga, hemos leído. Pero hay un tercer elemento que surge en el pensamiento, la preparación, los preparativos en el cielo. Yo he estado presente en algunos preparativos de algunos matrimonios. Hay un movimiento en la familia que viene de lejos a regocijarse con las bodas, también está en movimiento ayudando. He visto, una vez fui invitado en una ciudad grande, yo era el predicador. Me invitaron que vaya al registro civil para presenciar allí, pero no pude entrar, la oficina era pequeña, la familia copó todo. Quedamos más de 100 personas en la calle, porque los preparativos eran maravillosos. Ahora, ¿qué tipo de preparativos tendrán lugar? En el cielo no lo sabemos. Ángeles, millares de ángeles, los que siempre desearon ver, mirar, los que siempre vieron a su Redentor, a su Creador, lo vieron a ese Creador sufrir, agonizar en el huerto. Los que quisieron tal vez intervenir para defenderle y no se les permitió, porque en el plan de la redención para nosotros, redención para nosotros, ellos tenían que obedecer. Ahora ellos estarán allí en los preparativos. Yo he visto en las noticias cuando en algún reinado terrenal, un príncipe, una princesa, un duque, una duquesa o un rey llegan a celebrar las bodas, todo el palacio real se conmueve. Y me pongo a pensar, ¿cómo será en el cielo los preparativos para el matrimonio del Rey de Reyes? ¡Oh, qué glorias están reservadas para miserables pecadores como nosotros! Vamos a continuar con este tema de las bodas del Cordero.